Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Buenos días. El virus que está afectando al mundo tiene un potencial al grado que escuelas cerradas, plazas cerradas, ha afectado las bolsas de valores, todo, ¿verdad? Cobrado vidas. Pero gracias a Dios que esta pandemia no nos puede impedir a los creyentes que celebremos y demos gracias y alabemos a Dios por la resurrección de Cristo. Yo les felicito por su valor, les felicito por su fe, les felicito porque están aquí esta mañana y créale al Señor. Si no es hoy, ¿cuándo? Si no es hoy, ¿cuándo vamos a ejercer la fe y la confianza en el Señor? Créale al Señor. El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Haga suya esa promesa para esta semana. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. La Pascua, la pasión, la muerte de Cristo, la resurrección, la Pascua, es la historia del mayor rescate en la historia de parte de Dios. Por eso Jesucristo en una ocasión dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todo lo que hoy concluye con el Domingo de Resurrección es la historia del más grande rescate en la historia que Dios hizo. Por eso Cristo dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es por la resurrección de Jesucristo que nosotros tenemos esperanza, que tenemos fe y que tenemos la certeza del cuidado de Dios. Ciertamente es un tiempo difícil y a lo mejor se va a poner más difícil, pero recuerde, aférrese, convénzase, créalo. Dios es su amparo. Dios es su amparo. Dios es su fortaleza. Dios es su pronto auxilio en cualquier tribulación. Y esta semana yo le invito para que haga suyo el Salmo 46. Deje que el espíritu de ese salmo penetre, que sea parte de usted, que sea parte de su vida.
Y recuerde, lo que Dios hace o lo que Dios permite, porque están los decretos eternos de Dios, pero están los decretos permisivos de Dios. Entonces, lo que Dios permite o lo que Dios hace, mire, esta crisis, esta pandemia, este virus, todo lo que está, todos los efectos que están produciendo, tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Usted no lo ve, yo no lo veo, hoy no lo sabemos, usted no lo sabe, yo no lo sé. Dios tiene un propósito que hoy no podemos ver. Pero quiero decirle esta mañana que el momento presente, que las situaciones presentes no le impidan perder de vista el plan de Dios, que es mucho más amplio para usted, para mí, para todos los que nos rodean. Que podamos tener esa perspectiva eterna de Dios y no la humana. Dice, recuerde lo que dice Isaías 55, 8 y 9. Dice el Señor, dice Dios: mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Mis pensamientos, dice el Señor, no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos esa perspectiva tenemos que tenerla. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, dice, más que vuestros pensamientos. Entonces, hermano, hermana, no olvide, el Señor está con usted. Él está con usted. Él es nuestro pronto auxilio. Así que a ejercer y a confiar. Les felicito por ese valor que han tenido de venir, por esa fe que han tenido de estar aquí hoy. Las sillas se desinfectaron por el caso dado, que estuvieran alguna cosita, están desinfectadas. Se retiraron para seguir lo que dice la autoridad, ¿verdad? La sana distancia. Se les recibió con gel. Si las condiciones permitidas de la autoridad sanitaria no cambian, hasta hoy máximo reuniones con 50 personas, respetando el espacio, la sana distancia, no saludándose de mano, ni de abrazo, ni de beso. Ósculo santo, dice la Biblia. Si las condiciones no cambian, vamos a continuar con nuestras reuniones. Si usted prefiere quedarse en casa, tiene toda la libertad, pero usted está ejerciendo hoy su fe y eso Dios se lo va a premiar y le va a bendecir. Si las condiciones cambian, pues suspenderemos o ver qué vamos a hacer. Bueno,
En segundo lugar, antes de ver el mensaje de esta noche, de esta mañana, no hay reunión en la noche. Los autobuses, los camiones me dicen que a partir de las 8 ya muy difícil, entonces no queremos exponerles. Y otra cosita, queremos informarles que la hermana Elvira Pérez, la mamá de la hermana Manuela de Reyes, pasó a la presencia del Señor esta mañana. Esta mañana pasó a la presencia del Señor. Así que oremos por los hermanos. No es posible, no va a haber sepelio, no va a haber, ¿cómo se llama? Velatorio. No la van a velar, ¿verdad? No hay las condiciones para poderlo hacer. Están esperando. Cuando los vi esta mañana, están esperando que el médico que la atendió extendiera el certificado de defunción para proceder inmediatamente a su entierro. Ella murió de otra cosa, no nos vayamos a confundir. Ella murió, yo creo, de muerte natural, como se dice. Señora ya grande, que había estado mucho tiempo enferma, y ya está con el Señor la hermana. Así que oremos por la hermana Manuela. El resto de la familia están en Chiapas, el resto de la familia, otra familia están en Tabasco. La hermana, nada más la hija, ¿verdad? Estará sola con sus hijos, ya son grandes los hijos, gracias a Dios. Esperamos que vayan al auxilio de la hermana. Entonces, Padre, ahora que vamos a meditar en tu palabra, permite que esta traiga bendición a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. San Juan 14, versículos 12 al 14. San Juan, capítulo 14, versículos del 12 al 14. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, dice Jesús, las obras que yo hago, él también, o ella también, las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. ¿Quién vive? Amén, amén. Vea en estos versículos, usted que tiene la Biblia y puede ver los 3 versículos juntos, vea que tiene acceso al mismo poder que tenía Jesús cuando estuvo de manera corporal en la tierra. Tenemos los cristianos acceso al mismo poder que tuvo el Señor Jesús cuando Él estuvo corporalmente aquí en la tierra. Dice el versículo 12: de cierto te digo. Era una manera, el repetir de cierto, era una manera
de decir sin lugar a dudas, te digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Cuántos de ustedes pueden creer esto? El mismo poder que tuvo Jesús, usted tiene acceso a ese poder. De cierto te digo, dice el Señor, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y mire, aún mayores hará, aún mayores dice, porque yo voy al Padre. Sin embargo, se habla muy poco de esto, ¿verdad? Los estudios bíblicos, en las reuniones de oración, se habla muy poco de esto. Incluso creo que cada vez menos gente cristiana, por supuesto, habla de esto o cree en esto. Y todos, o la gran mayoría, ven el poder del Señor Jesucristo como un fenómeno que nada más se dio en Jesucristo. O ven el poder de Jesucristo nada más en las páginas de la Biblia. Algo que ocurrió en el pasado, algo que Él hizo cuando estuvo corporalmente en la tierra, incluyendo los milagros, incluyendo las señales, incluyendo las maravillas. Pero el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, hermanos, tenemos acceso a ese poder. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos tener? Para experimentar este poder que hablan estos versículos. Si el Señor Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe en Él sería vana. Todavía estaríamos en nuestros pecados. Mire lo que dice 1 Corintios 15, versículo 14 al 17. 1 Corintios 15, 14 al 17. Dice, y si Cristo, dice, no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana sería entonces, dice, nuestra fe. Y seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Pero si Él no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe sería vana. Aún estaríamos en nuestros pecados. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Él vive. Hay hechos históricos que Él resucitó. Hubieron muchos testimonios de gente que lo vio, que Él resucitó. Y algo más importante,
De un Cristo muerto, de un Jesús muerto, podríamos recibir lecciones, pero no poder. ¿Y cuántos de nosotros hemos experimentado un cambio en la vida, poder en nuestra vida, por la gracia y la misericordia del Señor, porque Él resucitó? Y miren, hermanos, cada año, cuando celebramos la Pascua, aunque la intención de la iglesia primitiva fue que cada domingo celebráramos la Pascua, recordáramos la resurrección de Cristo. Pero cada vez que la celebramos vemos que la sociedad, que el mundo sigue reduciendo ese estatus del Señor Jesús cada vez más a la de una figura histórica y no a la de un Dios vivo, no a la de un Dios que está vivo, no a la de un Dios que vive entre nosotros y con nosotros y en nosotros. Y lo peor, a mí me parece lo peor, es que como iglesia nos hemos acostumbrado, oiga bien lo que les voy a decir, como iglesia nos hemos acostumbrado a vivir sin ese poder. Pero cada vez que la revelación de la resurrección no está siendo revelada, entonces hay un poder que no está siendo manifestado. Si la muerte de Jesús es un hecho histórico, o sea, si de veras sucedió, aunque muchas personas, ¿verdad?, se quedaron con ese conocimiento y algunos no se dan cuenta del poder de la resurrección, de que Cristo está con nosotros. Y déjeme decirle algo, la cruz y toda la pasión y toda la muerte de Jesucristo en la cruz fue la demostración del amor de Dios para usted. Todo lo que pasó en la cruz y toda la pasión y la muerte es la demostración del amor de Dios para nosotros, mientras que la resurrección es la demostración del poder de Dios para nosotros. Pero es algo que hay que creerlo, es algo que hay que buscarlo, porque se lo dice a la iglesia. Por el poder, por su resurrección, nosotros tenemos acceso y nosotros tenemos la capacidad de portar el poder de Dios. Donde no hay revelación de la resurrección, la iglesia puede seguir predicando, enseñando acerca de un Cristo histórico, algo que está en las páginas de la Biblia, algo que sucedió hace muchos años. Pero Dios quiere que el poder de la resurrección se manifieste en nosotros. Y no recordar nada más que lo que está en las páginas de la Biblia, y los milagros y las sanidades
y verlas como cosas del pasado y que todo se quede en la historia. Cuando la resurrección se convierte en una revelación para nosotros, para la iglesia, vamos a lograr entrar a ese poder. Y vamos a lograr admirar a Jesús mucho más por lo que Él hizo. Pero también podemos tener la experiencia de lo que Él dice en este versículo 12. De cierto les digo. ¿Qué cosas? Y Él promete, y Él dice que las obras que Él hizo las vamos a hacer nosotros, la iglesia, y aún mayores, dice, porque Él va al Padre, Él fue al Padre. Entonces, ¿cuál es la enseñanza hoy? ¿Qué nos muestra hoy la resurrección de Jesús? La resurrección demostró y demuestra, primero, Satanás fue derrotado. Nuestro enemigo fue derrotado. Si hoy viene a usted y le ataca, es un mentiroso. Él fue derrotado. Y eso también significa que Satanás ahora tiene un nuevo estatus. O sea, está derrotado. O sea, está desarmado. O sea, está destruido. Y entonces, cada vez que usted ve una sanidad, cada vez que usted ve un milagro, eso demuestra que el diablo fue derrotado, que él fue derrotado. Y la resurrección también prueba la credibilidad del Señor Jesús. Sin la resurrección, Cristo tendría el mismo estatus de un filósofo, de un líder religioso, el mismo estatus. Pero la resurrección probó que la muerte está vencida. Está vencida. Y como la muerte está vencida, hoy los creyentes, los cristianos, los discípulos del Señor, ya no le tienen miedo a la muerte. Filipenses enseña, ¿verdad? El Espíritu Santo enseña en el libro de Filipenses que la muerte es ganancia. Ganancia. Romanos dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o sea, no hay problema. Pues somos del Señor de todas maneras. Y lo que importa es ser del Señor. Entonces, no debe de haber temor a la muerte. Temor paraliza. El temor paraliza los dones, por ejemplo. El temor paraliza los dones que Dios le dio. Paraliza y entonces no se deleita, no se goza en poder alcanzar el propósito de Dios. La resurrección de Cristo testifica del derrocamiento del reino de las tinieblas. Y quiero terminar con dos pasajes. Primero,
con el mismo pasaje que leímos al inicio, Mateo 14, Juan 14, Juan 14, versículos 12. De cierto les digo, el que en mí cree, ¿cuántos creen en el Señor? Entonces fíjese, el poder que usted tiene el mismo poder de la resurrección de Jesús. El que en mí cree, las obras que yo hago, también las hará. ¿Sí cree que puede hacer las obras las mismas que hacía Jesús? Y aún mayores, dice, y aún mayores hará. Y Jesús dice, porque yo voy al Padre. Versículo 13, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que Dios sea glorificado en el Hijo. 14, si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Pero vea cómo empieza. El que en mí cree, Y el otro pasaje, para cerrar, para concluir, Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 42. Dice la palabra, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucitará un cuerpo espiritual. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Versículo 53. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, dice, se vista de inmortalidad. Está hablando de nuestro cuerpo. Y cuando esto corruptible, dice, se haya vestido de incorrupción, y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero, versículo 57, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Está hablando de la muerte, está hablando de la resurrección, que nos da la victoria a través de la resurrección por medio de nuestro Señor Jesucristo. Espero la palabra le haya hablado, espero el Espíritu Santo le haya iluminado, y espero que usted crea y usted empiece a caminar en fe y por fe y para fe,
de cierto les digo, el que en mí cree, las obras, dice el Señor, que yo hice, que yo hago, ustedes las harán. Así que ahora ya está la pelota, por decirlo así, en su cancha. Ya depende de ustedes, ya depende de nosotros. Y dice, aún mayores, y aún mayores harán. El poder de la resurrección de Cristo está a nuestro alcance. Echémosle mano, practiquémoslo, creámoslo. No nos acostumbremos a ser una iglesia sin poder. No nos acostumbremos a ser una iglesia sin milagros. No nos acostumbremos a ser una iglesia religiosa. Oremos.